Antes de seguir con nuestro tema, les quiero contar una super promo que Beauty Planet tiene para vos. Radiofrecuencia monopolar a 50% de descuento. Además, te invita sin costo a una consulta de diagnóstico con una asesora que te ayudará a ver qué zonas puedes tratarte y ver resultados inmediatos. Solicita tu día y hora a clientes@beautyplanet.com.uy o llamando al 2711-9115 o 2710-9790. También puedes ingresar por la web www.beautyplanet.com.uy y conocer otras promos que tiene Beauty Planet para vos. Bien, nosotros ahora tenemos pronto un móvil en vivo con el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que conforma la Comisión Parlamentaria Investigadora de este tema, que, para recordarles nada más, él sostiene que hay ciertos jerarcas que tienen que haber sabido efectivamente que esto se estaba dando, aunque también hay que recordar lo que decía el propio Menéndez, ¿no? El ministro que decía que en realidad él consultó a jerarcas justamente de si estaban al tanto de eso y había obtenido un no rotundo, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué queda, si a mitad de camino o si se termina de definir si había o no conocimiento. Le damos la bienvenida a Iván Posada, que está junto con Tania Melgar. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, comentarte a propósito, bueno, esto que comentabas, que el ministro Menéndez acaba de ingresar a la Comisión de Hacienda. Le consultamos si quería hacer alguna declaración al respecto de este tema. Exactamente, le consultábamos que estábamos tratando este tema en vivo en el programa. Prefirió declinar hacer declaraciones. Muy amablemente me contestó que él, bueno, venía a la Comisión de Hacienda, iba a hablar sobre ese tema. Lo mismo le consulté al diputado Posada, a quien ya le damos las muchas gracias por estos minutos. Nos dijo que no le iban a hacer ninguna consulta que no fuera del tema de Hacienda, propiamente dicho, que es a lo que vino el ministro a esta comisión. Pero sí le quiero preguntar, como tú bien decías, Victoria, el diputado hacía referencia a que el espionaje militar no le resultaba novedoso en épocas de democracia, más o menos parafraseando alguna declaración de él, pero que sí hay que encontrar a los responsables. Entonces, a propósito de esto, que le quiero consultar, un gran trabajo tienen por delante, cómo viene la investigación y bueno, cuáles son los primeros datos. Han citado ya autoridades y a diferentes personas a la comisión investigadora. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. En realidad yo creo que hoy existe una convicción plena en los integrantes de la comisión investigadora respecto a la existencia de espionaje en democracia, que era el tema central, el motivo por el cual esta comisión fue constituida. Hay que aclarar que la comisión ha tenido exclusivamente acceso parcial a los archivos llamados Berruti, ¿verdad? Es decir, los que se conocieron a partir de aquella disposición que hizo la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, la doctora Azucena Berruti, que estableció una intervención y que terminó de alguna manera después ordenando la digitalización de esos archivos, de los cuales se hicieron oportunamente copias. De esos archivos se constata que hubo indudablemente espionaje en época de democracia. Está claro que habrá que determinar, porque son archivos realmente muy cuantiosos, a la hora de presentar el informe por parte de la comisión, en primer lugar, identificar aquellos casos donde se realizaron este tipo de pesquisas, que en definitiva refieren a la existencia de pesquisas secretas sobre ciudadanos de nuestro país, la mayoría de ellos vinculados a actividades políticas o sindicales, y todo esto, bueno, es parte del objeto de trabajo de la comisión. Bien. Victoria, el diputado te escucha para todas las consultas que quieras usted realizar. Sostiene que justamente que esto tenía que estar en conocimiento por lo menos de jerarcas militares, por más que el ministro dijera que no. Hasta esta altura, digamos, los distintos jerarcas, estamos hablando ministros y subsecretarios de Defensa y del Interior, han negado cualquier conocimiento respecto a la existencia de espionaje en democracia. Hay que aclarar en particular que en el caso del Ministerio de Defensa, la estructura orgánica, hasta prácticamente el ingreso de la doctora Berruti como ministra de Defensa Nacional, era desempeñada en todas las direcciones por militares en actividad de cualquiera de las tres armas de las Fuerzas Armadas. Esto hace que no hubiera, de hecho, un control civil
al frente de esas unidades, inclusive la que refiere a la inteligencia en defensa. Por tanto, no es extraño señalar que de parte de los propios jerarcas ministeriales no hubiera un conocimiento pleno de estas actividades. Lo que está claro que quienes desempeñaban, a nuestro juicio, la comandancia en jefe de las distintas armas, tenían que tener por su contacto directo con los responsables de estas áreas, conocimiento del desarrollo de las mismas. No creo que estas actividades se desarrollaran sin que hubiera un conocimiento de quienes desempeñaban un rango tan alto en la esfera de las distintas armas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué acceso han tenido finalmente los integrantes de esta comisión que usted integra a los archivos? A ver, se han pedido, ha sido un acceso parcial porque así lo ha determinado la propia comisión. ¿Por qué? Hay que recordar que estos archivos, porque en realidad es muy cuantiosa la información y nosotros estamos convencidos que el análisis de esta información excede al propio trabajo de la comisión, que en realidad debiéramos pensar en que especialistas en el tema debieran realizar un archivo... especialistas que sistematicen la información. Exactamente, exactamente. Hasta ahora, de esos archivos, ¿no van a pedir eso? El único estudio que se ha hecho es el referente a las personas detenidas desaparecidas. Sobre esa parte de los archivos, el trabajo que se hizo por parte de la Universidad de la República, del equipo de la Universidad de la República, que entre otros trabajó el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Álvaro Rico, produjo, realmente información muy relevante, pero toda referida a los casos de detenidos desaparecidos. Los otros aspectos que contienen esos archivos, en realidad, por ejemplo, de la copia que está en poder del Archivo General de la Nación, no se ha hecho ningún tipo de análisis, ningún tipo de relevamiento, y este es un aspecto que concomitantemente a la investigación que viene desarrollando la comisión, me parece que deberá ser abordado oportunamente en el ámbito legislativo. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias, Victoria. Gracias, Tanita. Chau. Entonces, ¿tiene sentido esta discrecionalidad de que solo algunas partes, la explicación de que es mucha información y que hay que contratar especialistas tiene sentido, pero ¿por qué no lo hicieron desde el vamos? No me queda muy claro, de verdad, desde la afuera, que se conforme una comisión investigadora que no tiene acceso a la información total. ¿Qué opina? Me pregunta a mí. Sí. Yo creo que tiene que llegar a toda la información, por supuesto, tomando en cuenta lo que dice el diputado Posadas, que es muy difícil, que es muy complicado, también lo decía el panelista acá, pero yo creo que en esto lo que primero tenemos que decir es, hay información, hubo espionaje en democracia, ¿va? Es lo primero que hay que constatar, que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Y a quienes no en lo personal, a Lalo Fernández o a la Asociación de Bancarios de Uruguay o a la Federación de Obreros de la Bebida, sino por qué se hacía eso y para qué y quién lo dirigía, quién decidía que se hiciera esa investigación, ese espionaje, porque eso es lo importante. Exacto. ¿Por qué yo tengo que estar llevando adelante una tarea y tengo que estar espiado por alguien? Y ese alguien le lleva la información precisamente al Ejército Nacional. ¿Por qué? O aparte, yo qué sé, porque como son tan compartimentados, entonces dicen, no, pero pueden ser lobos solitarios cuando se sabe que no, porque la autoridad también se respeta profundamente, ¿no? Cuando se hablaba hoy del Ministerio de Defensa con militares, ¿verdad? Esos militares tenían menor rango que los generales del Ejército, por tanto no mandaban para el Ejército. Y por tanto mandaban los del Ejército al Ministerio de Defensa. Es una de las cosas claves por la cual la doctora Berruti planteó, esto es lo que hay que cambiar rápidamente. Pero es muy extraño que hayan pasado tantos ministros, con tanto ego como muchos ministros de defensa que han habido hasta el 2005, no supieran nada de lo que sucedía por parte de los directores o de los comandantes en jefe. A mí no me termina de cerrar... Juan, a espaldas de las autoridades se maneja un servicio de inteligencia, si además, querés. Si vamos a tomar por válidas algunas de las declaraciones que escribe Blixen,
aparece allí una estructura en la cual hay calle, ¿no? Aparecen salarios, se le paga tanto a uno se le pregunta cuánto estimás que necesitarás para vivir. O sea que había todo un presupuesto que también alguien dentro de la jerarquía disponía para toda esta red. Yo creo que también hay otra cosa que hay que recordar. Parte de esos archivos se declararon reservados porque se decía que la información privada de muchos de nuestros dirigentes políticos no sería bueno para el país que se diera a conocer. Entonces, no sé hasta qué punto estamos hablando de algo que podría estar totalmente liberado, sino de por lo menos con garantías para todos los sectores, porque al menos la oposición pidió participar de esta cuestión, de este relevamiento que se está haciendo y no se dio lugar. Yo no sé si liberar, porque no me interesa a mí la vida privada del señor, ni la información que aparece allí, ni creo que sea buena, cuando muchos de esos actores aún están conformando parte de la vida política. A algunas personas les podría importar, pero está. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que son figuras que están todavía muchos, ¿no?, pujando hasta electoralmente. Entonces, no, está clarísimo. Ahora, pero por eso pregunto, ¿hasta dónde, o cómo ven ustedes la información que puede contener un archivo clasificado, ¿no? ¿Es un insumo que le corresponde a la historia o es un insumo de inteligencia? Le corresponde a la historia, por supuesto. En este caso, a la justicia. A la justicia. No lo podemos, claro, pero la justicia no está haciendo nada. Bueno, cuando me refiero a la historia, me refiero a que sea de acceso público, ¿no? De conocimiento de toda la sociedad. Pero toda digamos, esto está en todo el mundo, está previsto. O sea, los servicios de inteligencia existen en todos los países. Incluso en algunos países, las grandes potencias tienen organizado, diferenciado el servicio digamos, de inteligencia fuera del país, dentro del país. O sea, y con agencias especializada. Hay desclasificación cada 30 o 40 años. A eso iba. Los que se desclasifican tachando, como lo decía, ¿no? Que dejan ciertos datos fuera de. Pero hasta en el Vaticano hay archivos que cada tantos años se desclasifican de interés para los historiadores. O sea que esto está previsto. El acceso generalmente se libera cuando pasa un tiempo prudencial que determina que muchos de los actores de esos episodios ya no estén con vida y eso sí tenga un valor histórico. O sea, esto no es ninguna novedad. El punto me parece central, y yo creo que, como dice Lalo, hay que focalizar en eso, es el objetivo que se perseguía. Es decir, ¿por qué era relevante en esa época y en democracia? ¿Por qué era relevante para los servicios de inteligencia saber lo que se decía en la reunión de la bebida, o lo que se decía en la reunión del PIT-CNT, o lo que se decía en la reunión del Partido Socialista? ¿Por qué era relevante? Pero no se contesta sola esa pregunta, ¿no se la han contestado ustedes mismos? Creo que esta es la pregunta que hay que contestar, porque más allá, y claro, pero si no, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Pero tú mismo trajiste a colación la famosa doctrina que persevera en el tiempo. Bueno, pero con distintas palabras decían lo mismo. Pero voy a que en cada momento de la historia, hay siempre una teoría, una doctrina que justifica. En la época, yo qué sé, de los nazis sería la supremacía de una determinada raza. Siempre, en la época, yo qué sé, del comunismo sería luchar contra el imperio. Siempre hay una doctrina que se pone al servicio del Estado en ese momento para justificar determinado derrotero. Esto es así. Se ponga el nombre que se ponga, siempre hay una doctrina que el poder usa para autojustificarse. O sea, dejemos de lado esa parte. Vamos al hecho concreto. ¿Por qué era relevante para el Estado uruguayo en el año 2000, 2002, 2003 saber qué hacía el Comité Central del Partido Socialista o el PIT-CNT o lo que fuera? ¿Por qué era relevante? Esto es lo que el país necesita saber. ¿Por qué se gastaban recursos públicos en saber lo que hacían determinados partidos políticos o sindicatos? Porque si no se contesta esto, estamos hablando de chumerío nada más. ¿Quién tiene la respuesta? Las autoridades que lo encargaron. Esto no se puede contestar. Las autoridades que lo encargaron tienen la respuesta. Pero la va a encontrar la justicia, la comisión parlamentaria. ¿Quién va a encontrar esa respuesta? Pero que lo investigue, que lo tiene que investigar. Pero si no, estamos hablando de chumerío nada más. Esto no se va a encontrar hasta que haya un análisis de todos esos documentos y se crucen los Castiglioni con los Berruti. Esto lo tienen que hacer historiadores, punto. Esta comisión parece una lo está planteando la propia Yebor, porque si van a desclasificar de a poquito los documentos y no los van a sistematizar, entonces es una fantochada, porque no van a encontrar el verdadero principio de todo esto, que es lo que dice Graciano, lo que dice Lalo. ¿Por qué lo hacían? Y no lo van a encontrar. Sí, tenemos maravillosos historiadores y periodistas que son excelentes en historia reciente, sea Yebor, sea Rico, sea Peláez, sea Albolita Blixen, no sé. Tampoco es cuestión de abrirlos y que lo agarre cualquiera, porque puede ser, obviamente, peligroso por lo que cuentan. Pero sí que se haga un trabajo, que esa comisión llame a los historiadores
y diga, bueno, pónganse a trabajar. Y que es un trabajo que no va a llevar 10 días, va a llevar años. Además que de garantías, porque de la forma que se hizo, Berruti llamó gente de su confianza. No se dio lugar a otros representantes de otros partidos que pudieran estar allí de algún modo dando garantías. El MPP no quería ni siquiera... Comisión investigadora. Sí. Entonces todo esto está muy turbio. Y además yo me sumo a lo que dice Pascal y a lo que dice Leo. ¿Por qué justamente pero hay otro dato... ¿Quién podría oponerse y por qué a una comisión investigadora? ¿Quién aparece ahí adentro? Bueno, No sé. Miedo de lo que aparezca, pero es clarísimo, porque hay información ahí adentro que es muy sensible. Invitado, Saben, Fernández. No sé porque yo no me opuse, ni mis compañeros y compañeras del Pero habrá Parlamento se estado opusieron. escuchando los argumentos de quienes se querían oponer. Pero yo lo que me supongo es que uno dice, ¿y esto qué va a generar? ¿Verdad? Más lío. Esto es lo que pueden pensar quienes estaban en desacuerdo, pero no sé, yo no me imagino. Ahora, lo que quiero es que quede claro, ¿no? La investigación o el espionaje no fue solamente a los sindicatos, a los partidos políticos, fue a la vida civil de todos nosotros. ¿Puede haber sido a usted, Pascal? Sí, no tengo duda. ¿O no? Me consta que eso ¿O fue no? así, Bueno, me consta. Sé que fue así. Bien, No es una pero hipótesis. en definitiva fue a todo el mundo. Entonces, en definitiva, no es solamente porque la doctrina y es una doctrina, es una cuestión de poder. Porque con esto controlaban, ¿verdad? Porque no es para usar, para ver, yo tengo la vida de Pascal o de Lalo Fernández. Pero cada vez me alejo, digo, si por ejemplo, si van a espiar a cualquier ciudadano, ahí me alejo un poco de la explicación. No, por eso, tampoco a cualquiera. No es a cualquier ciudadano. Pero estaba diciendo no a cualquiera, pero no es exclusivamente, porque uno puede decir, bueno, a los partidos políticos y ya está. O a los sindicatos y los partidos políticos. No, la iglesia, por ejemplo, iba, la iglesia... Y estamos diciendo Cualquiera que que a sea un poco de Brecha lo ruido. investigaron, ¿verdad? A Brecha lo investigaron. Y a otros... dentro de medios de comunicación, ¿no? A otros también. Entonces, es decir, vuelvo a decir, es la debilidad que nos sentíamos, yo pensando en todo esto, todos nosotros con respecto a quienes tienen además las posibilidades de llevar adelante el espionaje, porque no es por cualquiera, ¿no? No es cualquiera que espía. Eso está. Y además no hay otra pregunta, o por lo menos yo me la hago, ¿no? Quienes ordenaban este espionaje también necesitaban encontrar a la persona que lo pudiera hacer. Ah, bueno. Y bueno, ¿y de dónde venía esa persona, no? ¿Qué es más triste? La cooptación de un perejil, como dicen por allí, de tu propia fila, para espiarte a ti, o sea, creo que hay prende o enciende muchas alarmas. Y cada uno tenía un manipulador, ¿no? Una cosa, es muy de película todo esto, es terrible porque es como de película. Hay que trascender la esfera cinematográfica, yo creo que ese es el desafío, porque esto tiene como una cosa que genera hasta cierta simpatía, ¿no? Esta de la vida de los como una otros, fascinación del espionaje, ¿no? Hemos visto, cierta seducción genera el espía. No, yo creo que hay que ubicar las cosas en la medida de la peligrosidad que esto implicó y que yo no sé si sigue ¿Firmarían que hoy ya no se da? No, yo no firmo nada. En Acá no firma nada. ¿Usted firma, Fernández? Tampoco. No. ¿Y en tribuna seguirá pasando? Sí, permítame cuestionar, porque veo que están usando ciertos tiempos verbales. Hubo, fue. Yo recuerdo que en la comisión investigadora por el espionaje en democracia hay una denuncia más que fue radicada en junio de 2007, o sea que hace un mes atrás, en una marcha estudiantil había infiltrados de la policía. Eran marchas de estudiantes, la mayoría de ellos menores, y había un infiltrado de la policía que estaba filmando. Luego se radicó entonces la denuncia. O sea que me parece que no podemos adjudicar a lobos solitarios, primero que nada, pues sería una ingenuidad enorme. Y además que tenemos que adjudicar responsabilidades. Es una práctica que se hizo cuando volvimos a la democracia en el año 85 por la fragilidad democrática, uso las palabras de Victoria. Pero me parece que es una práctica que se sigue haciendo. Y me parece que acá hay que adjudicar responsabilidades al gobierno que está actualmente, porque no pueden decir que no saben y no pueden decir que no avalan este tipo de prácticas. Y me parece que no tiene ninguna justificación y hay que regular esto y hay que denunciar y hay que investigar. Me parece que tenemos que adjudicar responsabilidades, simplemente eso. Álvaro. La preocupación que tiene Lalo Fernández del pasado yo la tengo al día de hoy.
porque hace 20 años el infiltrado era un trabajo físico, pero hoy con el avance en la tecnología, el infiltrado lo tenemos en el celular, lo tenemos en la computadora. O alguno de los que estamos acá sabemos para qué se utiliza el guardián. Sí, pero Creo que separemos los ninguno tantos, sabemos. señor, no mezclemos, ¿ah? Porque el guardián está protocolizado, requiere orden judicial, los que te pueden espiar por el celular son hackers, no remiten a las Fuerzas Armadas, son escenarios bien diferentes, vamos a separarlos, ¿no? Hace poco hubo un diputado acá denunciando que tenía el celular pinchado y sus cuentas que fue el diputado Germán Cardoso. Sí, pero después no radicó la denuncia. Bueno, estuvo acá denunciándolo. Yo creo que el siglo XXI se tiene un paso importante, es que la información vale más que el dinero. O sea, hoy en día la recolección, el procesamiento y la clasificación de la información genera incluso más poder que las potencias que respaldan su poder con dinero, incluso con ejércitos. De hecho, lo hace todo el mundo. Yo no estoy en contra de la inteligencia institucionalizada como tal. Lo que creo que en Uruguay está sucediendo y ha sucedido es el desorden de la inteligencia y el desorden de la sistematización de la inteligencia. Y la falta de conexión de los poderes del contrapeso y el contralor. Hemos visto en otros países que existen agencias de inteligencia especializadas en las cuales participan tanto las Fuerzas Armadas como comisiones parlamentarias específicas que están con un nivel de clearance, que le llaman, que es de aprobación para saber ese tipo de conocimientos, porque son datos que se han recabado de diferentes maneras, algunas lícitas, algunas que borderline con lo ilícito, que bueno, que no es para el acceso público en este momento por las repercusiones que se pueden dar. ¿Eso es malo, es opaco? Y en realidad no tanto, porque uno se puede poner a pensar cuánto me gustaría a mí, de mi vida privada, que se exponga a la opinión pública y para que todo el mundo interprete y elabore hipótesis en base además, ¿qué a algo información que no es sabe? relevante y pertinente y cuál Exactamente. no? Eso... Y ahí están los historiadores. Exacto. Pero dentro de 40 o José Luis. 50 años. Sí, creo que tenemos un problema que obviamente no es de ahora, que es el tema del control civil sobre lo militar y que pasa además por un tema de conocimiento. Yo creo que nos falta mucho como sociedad civil, incluso como Estado, desde lo civil, tener un conocimiento cabal de lo que implica la inteligencia militar o policial y de los fines que persigue. Me parece que de alguna manera este es un paso que se comienza a dar, no sé si será el mecanismo a través de esta ley de inteligencia que está en el Parlamento, pero sin duda me parece que no puede estar todo el tema militar en manos de los militares. Me parece que ha llegado el momento también de que la propia Universidad de la República de alguna manera prepare y forme a profesionales que tengan conocimiento de lo que es la inteligencia, de lo que es lo militar, de lo que es policial. Porque el tema en el fondo es el control, y el control tanto para controlar como para desestabilizar. Bien. Y hoy día cuando nosotros hablamos a nivel Latinoamérica, hablamos de las conjuras y todo lo demás, sí, ¿no tiene que ver un poco con esto también? ¿No tiene que ver con que solo la información va a llegar a los militares nuestro, o en realidad la inteligencia no es parte de un sistema de inteligencia que va mucho más allá de una red nacional? Obvio que es así, como dice José Luis, sin duda. Pausa, ya venimos.